Y así es el Señor lo que quiere de cada uno de nosotros, amén. Que seamos así, fieles como Josué, amén. Qué hermoso es el Señor que tiene gran misericordia. Y aún esos pajarillos que le cantan al Señor. Usted no puede imaginar que le cantan a la hora que uno pone alabanza, se pone a cantar a todo pico, a toda voz. Para la gloria del Señor. Y mira, en Éxodo capítulo 19, amén, 19:3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. ¿Se acuerdan? Que ahí estaba Josué escuchando, y Josué también quería ser gente santa y también quería ser especial tesoro, así como esos pajarillos quieren estar alabando a Dios. Yo creo que si pudieran se metían en el teléfono, amén. Pero mire, cuán grande es el Señor. Mire, en el versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y sonido de la bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. 17. Estamos en Éxodo 19:17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. El pueblo iba a recibir a Dios. Era el tiempo, era algo hermoso. ¿Quién estaba ahí? Estaba Josué, pero también estaba todo el pueblo. O sea que la oportunidad es para todos. Todo el que quiera venir a Dios, hay oportunidad. Todo el que quiera obedecer a Dios, hay oportunidad. Todo el que quiera ser siervo, hay oportunidad. Pero depende de nosotros quererlo tomar, porque no cualquiera lo toma. Amén. Algunos se emocionan, lo toman y lo sueltan. Algunos tan solo ni se emocionan, mal y lo avientan. Pero hay otros que lo toman y lo retienen para toda la vida, porque sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con una voz tronante. ¡Qué hermoso! Allí estaba Josué viendo cómo era tan impactante que Dios hablaba y que tenían una plática con Moisés, que Moisés le hablaba, y que Dios le respondía. Era tan fuerte la presencia de Dios que se sentía en ese lugar. Por eso lo que el Señor quiere es que tú y yo nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Pero le digo, aunque la promesa está, a veces no muchos lo quieren tomar. Amén. Versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. 22. Y muy importante, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estrago en ellos. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Amén. Bueno, después vemos así como el Señor le dio los mandamientos. Y mire lo más importante, el Señor les dice en Éxodo 20:18: y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo tembló y se pusieron de lejos, se apartaron de la presencia temible de Jehová. Amén. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo. Oye, pues Moisés estaba hablando con Dios, Moisés estaba contento. Y le dijo Moisés al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios,
para que su temor está delante de vosotros, para que no pequéis, o sea, tengan temor de Dios. Cuando una persona cuando una persona tiene temor de Dios, entonces no peca. Amén, no peca. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú te acerques a Dios, pero que tengas temor. Por eso, mi amada hermana, no muchos escuchan la voz de Dios, ¿no? Claro que Dios le puede hablar a quien le quiera en su misericordia y gracia, pero tienes que buscar esa comunión íntima con Dios. Así es, imagínate si el Señor viene a arrebatar a su pueblo, mi pregunta será, ¿te vas a ir? ¿De quién va a ser responsabilidad? No, pues del pastor. No, pues la responsabilidad es tuya. Moisés le estaba diciendo, no tengan temor, ya les dije qué tienen que hacer. Pero pues los que querían ser obedientes, iban a ser obedientes, ¿no? Y los que querían hacer su voluntad, pues lo iban a hacer a su manera. Y a la manera de uno, nunca va a funcionar. Amén. 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Y entonces Dios le empieza a dar las leyes a todo el pueblo, amén. Les empieza a dar las leyes y el pueblo estaba escuchando, el pueblo estaba así como de lejos. Imagínense, sentía ese temor, sentía todo. Dios les dijo todo lo que tenían que hacer. Amén, todo lo que tenían que hacer. Miren, en Éxodo 24, ya cuando el Señor le empieza a decir todo, ves Éxodo 24, 7, y tomó el libro del pacto. Bueno, voy a leer desde el 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Estamos hablando más bien de lo que Dios les había dicho, ¿no? Dice, el cual dijo, el pueblo le dijo a Dios, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces el pueblo había decidido obedecer a Dios. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es cuando el pueblo dice, sí, voy a obedecer, no te preocupes, y voy a hacer todo lo que tú me has dicho, y yo voy a ser bien obediente. Y cuando tú te emocionas y dices, Señor, yo sé que hice mal y ya me arrepiento, yo sé que estoy en mis caminos, estoy caminando no tan derecho, me voy a enderezar. Pero una cosa es lo que tú digas en ese momento y otra cosa es lo que tú decidas. Porque cuando yo lo digo y lo decido, se ve una actitud, se ve un hecho. Pero cuando nada más lo digo y no hago nada, entonces solamente se ve, pues, rebeldía. Porque la rebeldía, pues, está dentro del corazón y si tú no lo pones por obra, pues entonces, ¿qué podremos decir, no? ¿Y con quién? Pues con el Señor, mi amado hermano. Porque a final de cuentas, a quien ofendes es a Dios. Quien murió por ti es el Señor, murió por cada uno de nosotros y nosotros queremos estar en su presencia. Amén. Y así la presencia de Dios iba a estar con ellos a todo momento, a cada instante. Y entonces Josué estaba viendo todo, cómo el Señor les había dicho de sus vestiduras, cómo el Señor les había hablado acerca de las ofrendas, de los holocaustos, de las ofrendas de pecado, las expiatorias, todo lo que les había dicho, ¿sí? Había visto el sacrificio de Aarón, todo ello era precioso, todo ello. Pero hay una cosa que no había realmente en muchos, sino solamente había en ese hombre llamado Josué, que a pesar de todo lo que él veía, él no se quería contaminar. ¿Se acuerda usted en aquella ocasión que Moisés subió al monte? ¿Sí se acuerda? Cuando Moisés subió al monte, ¿dónde estaba el pueblo? El pueblo estaba esperándolo, ¿se acuerda usted? Estaba esperando a que Moisés bajara con las tablas de la ley. Pero ellos, pues como que se les hizo que Moisés se tardaba mucho. Bastante. Ya a ellos ya se les había dicho qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. Ya Dios les había hablado a ellos qué es lo que tenían que hacer para ser agradables a Dios.
Dentro de ellos también, bueno, con ellos también estaba ¿quién? Estaba Josué. O sea que Josué ya sabía todo lo que Dios había dicho. ¿Se acuerda usted? ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese pueblo? ¿No se acuerda usted también que era rebelde? Que no se iban a olvidar de Dios, que no se iba a olvidar de cumplir sus mandamientos, sus decretos que Él les mandaba, que les había dado también el descanso, que Él quería que ese pueblo ya no siguiera siendo esclavo, que ese pueblo tenía que ser libre porque el Señor los había libertado. Pero ¿qué pasa cuando se rebelan? ¿Qué pasa cuando Dios dice que ese pueblo es duro de cerviz? Cuando Dios le dice a Moisés, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. ¡Qué tremendo! Cuando alguien se levanta, que a veces nos vamos con la mayoría y somos rebeldes. Es que si acá está Juanito solo orando nada más y es que es muy religioso, pero acá están comiendo carne y andan en una fiesta donde no honro a Dios, yo me voy con los que comen carne, porque pues acá es mayoría, me van a hacer burla. Nadie se va a burlar de mí. No, es que nadie se burla de uno cuando uno toma la decisión correcta. Uno mismo se llama que no es fiel. Bueno, la palabra exacta más bien es que no eres fiel. No eres fiel. ¿Por qué? Porque no haces lo correcto delante de Dios. Porque no te humillas delante de Dios. Y entonces no es la culpa de Dios que tú no quieras ser fiel, sino que muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, que nosotros nos gusta realmente ser desobedientes. Hay bendiciones por ser obedientes y también hay maldiciones por ser desobedientes. No, Dios no te maldice. Tú mismo decides hacer tu voluntad, no Dios. Dios te pone el hacer lo bueno, Dios te pone el hacer lo correcto. Dios te pone a hacerlo. Pero ¿de quién depende? ¿De quién depende obedecer? ¿De ti o de Dios? Claro que de ti. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que cambiar. Tenemos que decidir. Bueno, así era este varón, así era Josué. Él decidió obedecer. Él decidió realmente ser diferente, buscar a Dios, a pesar de todo, a pesar de todos. Él decidió realmente estar en paz con Dios y con Moisés. Es lo que Dios quiere que decidamos nosotros. Cuando Moisés baja de ese monte, le dice Josué, oye, se oye como murmullo de guerra en el campamento. Pero el pueblo de Israel estaba en una tremenda fiesta, lleno de idolatría. ¿Dónde estaba lo que había dicho? ¿Dónde estaba el compromiso de que un Dios tan poderoso, el único Dios, los había sacado de esclavos y los había hecho libres? No había compromiso en ellos, pero había un hombre que esperaba a Moisés y que a pesar del murmullo no se regresó, porque dijo, yo voy a esperar a que Moisés venga. Allá oigo ruido, pero no me voy a regresar. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron, aquí te quedas y aquí me quedo, porque yo creo y yo quiero ser el especial tesoro de Dios. No me voy a desesperar. Los demás dijeron, es que Moisés se tarda, vamos a hacer fiesta, vamos a regresarnos a Egipto, el becerro es nuestro ídolo, Él nos sacó de Egipto, vamos a regresarnos, porque Moisés nos abandonó. Pero Josué sabía el propósito de Dios y él había decidido esperar a Moisés. Por eso, como Josué, él no fue a ver el murmullo ni participó con ellos en el pecado. Hay gente todavía que se mantiene íntegra a pesar de la situación.